Hola a todos amantes del romance y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y con el corazón a punto de explotar, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a hacer suspirar. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy nos sumergimos en el universo del amor, la pasión y el encanto turco. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ese Adonis moderno que nos roba el aliento con cada mirada, cada sonrisa, y su lado más romántico y tierno. Y no solo eso, sino que vamos a analizar a fondo cómo conquistó, y continúa cautivando, a Hande Erçel, nuestra querida Hande, con un gesto que no solo hizo suspirar a medio mundo, sino que encendió la chispa del amor en millones de corazones, incluyendo los de sus fervientes seguidores. Para los que recién aterrizan en este canal, y aquí en este espacio mágico, celebramos el brillo del entretenimiento turco. Amamos las series que nos hacen reír, llorar y soñar, los actores que nos hacen vibrar con su talento y carisma, y por supuesto, las parejas que nos inspiran con su amor y conexión. Si eres fan de las series turcas, de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de las historias de amor que desafían el tiempo y la distancia, o simplemente te gusta el chisme bueno, sano y por qué no romántico, este es tu lugar. Así que si aún no lo has hecho, te invito a unirte a esta comunidad de soñadores, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de amor y sorpresas. Bueno, entremos en materia. ¿Quién de ustedes, mis queridos románticos, no disfruta de una buena historia de amor? ¿Quién no suspira con las miradas cómplices, los besos apasionados y los gestos que te erizan la piel? Y sinceramente la historia de Kerem y Hande, que se forjó en el set y se convirtió en un cuento de hadas moderno, es una de esas historias que nos han cautivado a todos, desde el momento en que la vimos florecer. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. Las miradas que se cruzaban, las risas que compartían, la complicidad que los unía, todo, absolutamente todo, apuntaba a algo más que una simple relación de trabajo. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una chispa que parecía encenderse con cada escena, con cada abrazo. Y como todos los buenos cuentos de hadas, el amor floreció. Un amor que trascendió las pantallas, que conquistó corazones y que nos dejó a todos suspirando y anhelando vivir una historia similar. Pero hoy no vamos a hablar del romance en general, ni vamos a hacer un recorrido por los momentos más emblemáticos de su relación, que por supuesto podríamos hacer en otro vídeo. Hoy nos centraremos en un momento específico, en un gesto en particular, que demuestra el lado más romántico, detallista y considerado de Kerem. Un momento que, como les dije al principio, hizo suspirar a todos. Un gesto que, incluso en su sencillez, encapsula la esencia de lo que significa amar y ser amado. Estamos hablando de la vez que Kerem sorprendió a Hande con flores. Sí, flores. Un gesto simple, clásico, atemporal, pero increíblemente efectivo. Porque a veces, mis queridos soñadores, los gestos más sencillos, los que no requieren grandes despliegues de recursos ni eventos ostentosos, son los que más llegan al corazón. Son esos pequeños detalles, esos pequeños actos de bondad y consideración, los que construyen las relaciones, los que demuestran que te preocupas por la otra persona, que te importan sus sentimientos y que quieres hacerla feliz. La historia, por lo que he investigado, por lo que he visto en fotos, vídeos, entrevistas, y por lo que he podido deducir de la narrativa de la época, se desarrolló en el contexto de las grabaciones de Love is in the Air. Imagínense la atmósfera, el ambiente. Era una etapa crucial para la serie, con momentos clave en la trama que requerían lo mejor de cada uno de los actores y del equipo en general. Cada escena, cada diálogo, cada expresión, era vital para el éxito de la serie y para conectar con la audiencia. Por supuesto, eso conllevaba muchas horas de trabajo, jornadas extenuantes, presión constante y a veces, un cansancio que se sentía en los huesos. Imagínense el estrés, la presión y el cansancio acumulados. Pero en medio de ese torbellino, en medio de ese ritmo frenético, Kerem encontró el tiempo, la energía y la inspiración para hacer algo especial por Hande. Encontró la manera de recordarle con un gesto simple pero significativo, que era importante, que era amada, que era valorada. No existen detalles específicos sobre la ocasión exacta en la que Kerem le regaló las flores a Hande. No sabemos si fue un cumpleaños, un aniversario de algo, un logro profesional, o simplemente un porque sí. Y la verdad, no importa.
Porque la belleza de este gesto reside precisamente en su espontaneidad, en su sencillez, en su falta de pretensiones. Lo importante es la intención, el sentimiento que lo impulsó. La imagen habla por sí sola, es elocuente, conmovedora y elocuente. Se filtraron fotos porque, ya saben, los fans siempre están al acecho y los medios de comunicación, los paparazzi, siempre están atentos a cada movimiento, a cada detalle. En las fotos podemos ver a Kerem entregándole un hermoso ramo de flores a Hande. Y no eran cualquier tipo de flores. Eran flores cuidadosamente seleccionadas, con colores y especies que, seguramente, tenían un significado especial para ellos. Quizás eran las flores favoritas de Hande, quizás eran flores que evocaban recuerdos, emociones o experiencias compartidas. Lo importante es que Kerem se tomó el tiempo, se tomó la molestia, de elegir un ramo que fuera perfecto para ella, que reflejara su personalidad y que expresara sus sentimientos de la mejor manera posible. En las fotos se puede apreciar la reacción de Hande. Una sonrisa radiante que iluminaba su rostro, ojos que brillaban como estrellas y una clara señal de sorpresa y felicidad. Su rostro era un poema. Su expresión lo decía todo. ¿Quién no se emocionaría al recibir un regalo así? Un regalo que, más allá de su valor material, es un gesto que te hace sentir especial, valorada, amada. Es un recordatorio de que alguien se preocupa por ti, de que alguien piensa en ti, de que alguien quiere hacerte feliz. Y por supuesto, la reacción de los fans fue inmediata, explosiva, unánime. Las redes sociales, como suelen hacer en estos casos, explotaron con comentarios, likes, corazones y mensajes de admiración hacia Kerem. Qué romántico, qué detallista, necesito un Kerem en mi vida, amo esta pareja, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer por todas partes. Las fans, al igual que Hande, se sintieron conmovidas por la ternura del gesto, por la sencillez del amor que emanaba de él, y por la forma en que Kerem expresaba sus sentimientos. Pero, ¿qué hace que este gesto sea tan especial, tan memorable, tan digno de análisis? Primero, la sencillez. Como ya mencioné, no necesitó un gran despliegue de recursos, ni un evento ostentoso, ni una declaración pública grandilocuente. Un simple ramo de flores entregado con amor, cariño y sinceridad, fue suficiente para demostrar sus sentimientos, para expresar la importancia que Hande tenía en su vida. En un mundo donde a veces se valoran más los gestos grandiosos, los regalos caros y las demostraciones públicas, el gesto de Kerem nos recordó que la verdadera esencia del amor reside en la simplicidad, en la autenticidad, en la capacidad de hacer sentir especial a la persona que amas. Segundo, la espontaneidad. Aunque no podemos saber con certeza si este gesto fue premeditado o no, la sensación que transmite es de total espontaneidad. Parece que fue un gesto improvisado, hecho en el momento sin planificación ni pretensiones. Y precisamente esa espontaneidad es la que le da un encanto especial, un toque de autenticidad y naturalidad que lo hace aún más conmovedor. La espontaneidad en el amor es la mejor manera de demostrar tus sentimientos, de sorprender a tu pareja y de crear momentos inolvidables. Y por último, pero no menos importante, la intención. Kerem no lo hizo por publicidad, ni para quedar bien, ni para ganar seguidores. Lo hizo porque sentía algo genuino por Hande y quería expresárselo de la mejor manera posible, con un gesto que, aunque pequeño, representaba todo su amor, todo su cariño y toda su admiración. La intención es la base de todo gesto romántico. Es la que le da sentido, la que lo hace trascender y la que lo convierte en algo verdaderamente especial. Cuando la intención es sincera, el gesto llega al corazón, sin importar su tamaño ni su complejidad. Este tipo de gestos, aunque puedan parecer pequeños y triviales a simple vista, son los que construyen las relaciones, los que las fortalecen y los que las hacen durar. Demuestran que te preocupas por la otra persona, que te importan sus sentimientos, que quieres hacerla feliz y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Son los pequeños detalles, los pequeños actos de bondad, los que mantienen viva la llama del amor y los que hacen que una relación sea verdaderamente especial y significativa. Y en un mundo donde a veces parece que el romanticismo está desapareciendo, donde la inmediatez y la superficialidad prevalecen, ver un gesto como este es como un soplo de aire fresco, como un recordatorio de que el amor verdadero existe y que merece ser celebrado. Por supuesto, la relación de Kerem y Hande no se basó únicamente en este gesto. Hubo muchos otros momentos románticos, declaraciones de amor públicas y privadas, viajes juntos, momentos de complicidad y una conexión muy fuerte que trascendía las pantallas y llegaba directamente al corazón de sus fans. Pero este pequeño detalle de
Las flores es un ejemplo perfecto de cómo el amor se construye a través de pequeños actos cotidianos, a través de la atención, la consideración y el cuidado que le brindamos a la persona que amamos. Es una lección para todos nosotros, un recordatorio de que el amor no es solo una palabra, sino una acción, un sentimiento que se demuestra con hechos y con pequeños gestos que hacen la diferencia. Y hablando de la relación de Kerem y Hande, es importante mencionar que aunque ya no estén juntos, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre ellos sigue existiendo. Ambos han hablado públicamente de su relación, siempre con palabras bonitas, positivas y llenas de cariño. Han demostrado que aunque el amor romántico pueda terminar, el afecto, el respeto y la amistad pueden perdurar. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y amable, incluso después de una separación, y que el amor, aunque cambie de forma, nunca desaparece por completo. Y eso, mis queridos románticos, es algo que debemos celebrar y admirar. En resumen, Kerem Bürsin con su gesto romántico de las flores, no solo sorprendió a Hande, sino que también conquistó a los fans, demostrando que es un hombre detallista, cariñoso, considerado y sobre todo, muy romántico. Un gesto que nos hizo suspirar a todos, que nos emocionó, que nos inspiró y que nos recordó la importancia de los pequeños detalles en una relación. Un recordatorio de que el amor se encuentra en los gestos, las palabras, las acciones diarias y en la capacidad de hacer feliz a la persona que amas. Un recordatorio de que el amor verdadero existe y de que merece ser celebrado, admirado y cultivado. Y ahora, antes de despedirnos y de que nos sumerjamos en otras historias apasionantes, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustan los gestos románticos? ¿Cuál es el gesto romántico más bonito que han visto, ya sea en la vida real o en la ficción? ¿Qué les pareció el gesto de Kerem con las flores? ¿Creen que los pequeños detalles son importantes en una relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me encanta conocer sus opiniones y me encanta compartir con ustedes esta pasión por el romance, por las series turcas y por el universo del entretenimiento. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que se hayan inspirado y que, al igual que yo, se hayan enamorado un poco más de Kerem Bürsin y de Hande Erçel. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y lleno de amor. Y como siempre, les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que el amor los acompañe siempre.